Es considerado por millones como el Hijo de Dios. Sus palabras transformaron la historia y siguen resonando siglos después. Incluso en su niñez se cuentan actos milagrosos que asombran al mundo. Su nombre es Jesús de Nazaret, conocido como el Niño Divino. Hay un periodo de su vida que, a pesar de su importancia, no está ampliamente documentado en los evangelios canónicos: su infancia. Muchos han querido saber cómo era Jesús antes de iniciar su ministerio público, y a lo largo de los siglos se han tejido relatos que ilustran momentos de su niñez con milagros impactantes. Algunos de estos episodios provienen de textos llamados evangelios apócrifos, escritos antiguos no incluidos en el Nuevo Testamento oficial, pero que reflejan la fascinación de las primeras comunidades cristianas por la figura de un niño dotado de poderes divinos. Imagina a Jesús con apenas 5 años jugando en el polvo junto a un arroyo. Cuentan que con sus propias manos moldeaba figuras de pájaros con barro y soplaba sobre ellas para darles vida. Los niños de la aldea observaban boquiabiertos cómo aquellos pajarillos emprendían vuelo y se perdían en el cielo. Este episodio, recogido en documentos como el llamado Evangelio de la Infancia de Tomás, no aparece en los evangelios que conocemos de Mateo, Marcos, Lucas o Juan, pero revela la convicción de que, incluso de niño, Jesús tenía un poder creador similar al del Dios que formó al hombre del polvo en el Génesis. Otra historia describe cómo, jugando en un arroyo, Jesús levantaba pequeños diques de barro para hacer piscinas de agua. De pronto, otro niño, movido por envidia o simple travesura, destruyó aquellas represas improvisadas. Se relata que Jesús, con una sola palabra, hizo que el agua se secara al instante, dejando a todos perplejos ante su autoridad. Para unos, esto podía ser un acto de furia infantil; para otros, una demostración de justicia que mostraba que Jesús, incluso en su niñez, respondía a la agresión con un poder que intimidaba a sus compañeros de juego. Los textos apócrifos están llenos de referencias que muestran a un pequeño Jesús realizando proezas asombrosas. Se habla de que un día, en los campos cercanos a su hogar, vio una planta marchita y por compasión la tocó. La planta reverdeció al instante. Para los testigos de aquel suceso, fue la confirmación de que había algo extraordinario en aquel niño de apariencia normal. Este tipo de relatos se interpretan como una anticipación de los milagros que más tarde realizaría en su ministerio adulto, cuando devolvió la vista a ciegos y la salud a paralíticos. También se narran episodios en los que Jesús intervino para salvar a quienes lo rodeaban. Uno de los ejemplos más populares menciona a un amigo que fue mordido por una serpiente venenosa mientras jugaban. Ante los gritos y el dolor, Jesús se acercó, pronunció una breve oración y extrajo el veneno de forma casi inmediata. La víctima se recuperó y la multitud que presenció el hecho quedó sobrecogida, percibiendo que aquel niño no se regía por los límites humanos habituales. Aunque suene increíble a nuestros oídos modernos, estos relatos eran muy comentados en comunidades cristianas de los primeros siglos, especialmente entre quienes anhelaban ver a Jesús como el portador de una gracia que trasciende toda barrera. Más dramático es el relato de un niño que cayó desde un tejado y murió al golpear el suelo. Jesús, conmovido por el dolor de los padres, se acercó al cuerpo inerte, lo tomó de la mano y con una orden lo hizo levantarse. El llanto de la familia se convirtió en un grito de alegría. Al igual que lo haría de adulto al resucitar a la hija de Jairo o a Lázaro, el pequeño Jesús ya manifestaba, según estos textos, un poder sobre la muerte que ningún otro niño podía poseer. Si bien este milagro no aparece en el canon bíblico,
muestra la firme creencia de algunos grupos primitivos en que la divinidad no surgió de pronto en la adultez de Jesús, sino que lo acompañó desde su origen. Los documentos apócrifos también relatan que en cierta ocasión, un carpintero de la aldea sufrió un accidente al cortarse gravemente el pie con un hacha. Al ver la sangre y los gestos de dolor, el pequeño Jesús se aproximó, tocó la herida, oró con convicción y logró que el corte se cerrase. Entre los aldeanos circuló el rumor de que aquel muchacho era más que un simple humano y que su capacidad para sanar sobrepasaba cualquier explicación terrenal. Desde una perspectiva devocional, esta clase de historias subrayan su amor por los humildes y su disposición a remediar el sufrimiento, fuera grande o pequeño. Otro testimonio cuenta cómo un niño de un pueblo vecino cayó víctima de una enfermedad fulminante, causando la desesperación de su familia. Jesús, informado de la tragedia, viajó hasta la casa y, con una sencilla palabra de autoridad, devolvió la vida a ese pequeño. Para quienes presenciaron ese suceso, aquello era un anuncio de la resurrección que años después confirmaría la fe de sus seguidores al ver la tumba vacía en Jerusalén. Estos relatos, aunque no oficiales, bebían de la intención de presentar a Jesús como un ser único, alguien que, aún antes de predicar el amor al prójimo, ya lo practicaba a través de actos inimaginables. Hay también menciones a la restauración de la vista de un niño ciego de nacimiento. El joven Jesús, conmovido por la imposibilidad de aquel pequeño para contemplar la luz del día, tocó sus ojos con ternura y pronunció unas palabras que, de inmediato, hicieron que el niño gritara de júbilo al poder ver por primera vez. El asombro de quienes lo rodeaban alimentaba el rumor de que aquel no era un infante común, sino uno investido con un poder sagrado. Y, según esas narraciones, el don de la compasión ya estaba arraigado en él desde esa tierna edad. En algunos textos se menciona a Santiago, considerado tradicionalmente como uno de los hermanos de Jesús. Se cuenta que, mientras jugaban en el campo, fue mordido por una serpiente venenosa. Jesús, sin dudarlo, extrajo el veneno, impidiendo que Santiago muriera o quedara con secuelas. El milagro habría fortalecido los lazos familiares y, de paso, confirmó ante el círculo más cercano que el amor de Jesús no se restringía a desconocidos ni a grandes multitudes, sino que abarcaba también a sus seres queridos. Así, estos escritos presentan una dimensión íntima de su vida familiar, pocas veces mencionada en los evangelios canónicos. Tal vez el relato más polémico sea aquel de un niño que en medio de un arrebato de ira golpeó al joven Jesús. Según la historia, ese niño agresivo cayó muerto de inmediato, como si la fuerza divina lo hubiera fulminado. Sin embargo, ante la súplica desconsolada de la madre, Jesús lo devolvió a la vida, demostrando que, más allá de la justicia o del castigo, su poder se movía también por la misericordia y el perdón. Este relato, por su crudeza, generó debates sobre el carácter de Jesús en su niñez, y fue una de las razones por las que muchos padres de la Iglesia pusieron en duda la veracidad o conveniencia de difundir tales episodios. Todas estas escenas, que podrían sonar fabulosas y hasta discordantes con la imagen mansa y adulta de Jesús, surgen de evangelios apócrifos como el Evangelio de la Infancia de Tomás o el Evangelio árabe de la Infancia. Son textos de los primeros siglos, no reconocidos por la Iglesia como inspirados. La formación del canon del Nuevo Testamento fue un proceso complejo en el que se valoró la conexión con los apóstoles, la coherencia teológica y la aceptación en las comunidades cristianas.
Muchos escritos quedaron al margen, no necesariamente por ser considerados completamente falsos, sino porque su teología o su procedencia no cumplían con los criterios de la Iglesia primitiva. Esto no impidió que, a lo largo de la historia, siguieran circulando y alimentando la imaginación y la devoción popular. Los evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, guardan silencio casi total sobre la niñez de Jesús, salvo la visita de los magos, la huida a Egipto y el episodio de Jesús a los 12 años en el templo, donde asombró a los maestros con su sabiduría. Ante la brevedad de estos datos, no sorprende que surjan historias para llenar las lagunas. La gente se preguntaba cómo se manifestaba la divinidad de Jesús en sus primeros años. Y los autores apócrifos respondieron con relatos que lo mostraban obrando prodigios propios de un Dios encarnado, incluso cuando era solo un niño que jugaba con sus vecinos. ¿Hasta qué punto podemos tomar estas historias como verídicas o meros símbolos de la fe? Desde la perspectiva académica, muchos piensan que son reflejos de la devoción popular que quería subrayar la grandeza de Jesús. Otros contemplan la posibilidad de que algunos sucesos pudieran tener un trasfondo real, pero rodeado de adornos legendarios que se multiplicaron con el paso del tiempo. Lo cierto es que estos textos, al margen de la fe que se profesen, ilustran la fuerza con que las comunidades primitivas concebían a Jesús, no solo como un hombre inspirado por Dios, sino como un ser dotado de un poder innato, capaz de alterar la naturaleza desde su más tierna edad. Analizar estos relatos también nos lleva a reflexionar sobre la relación entre la niñez y la santidad. La mayoría de los milagros canónicos de Jesús ocurren en su vida adulta, durante su ministerio. Pero si uno cree en su divinidad eterna, ¿por qué no habría podido mostrarla de niño? La tradición ortodoxa señala que la sabiduría de Jesús era plena incluso en su primera juventud, mientras que otros se inclinan por la idea de que su dimensión divina se fue revelando progresivamente. Los evangelios apócrifos, por su parte, no tienen reparo en presentarlo como un niño totalmente consciente de sus facultades extraordinarias. Es relevante considerar el contexto cultural. En la antigüedad, la frontera entre lo histórico y lo mitológico no era tan tajante como hoy. Se creía que los grandes héroes y figuras religiosas mostraban signos prodigiosos incluso antes de llegar a la adultez. En este sentido, los relatos sobre la infancia milagrosa de Jesús podrían insertarse en un patrón literario similar al de otros personajes sobresalientes de la época. Sin embargo, la fe cristiana concluyó que la enseñanza esencial de su mensaje y la narración de su pasión, muerte y resurrección eran los pilares doctrinales. Por eso, muchas historias de su niñez quedaron fuera del canon bíblico. Si estos episodios despiertan tu curiosidad, te invito a reflexionar con espíritu abierto. Más allá de la controversia sobre su autenticidad, nos muestran que, desde hace siglos, los creyentes han intentado comprender y expresar el misterio de Jesús en toda su plenitud, desde su llegada al mundo hasta su ascensión. Estos relatos, canónicos o no, apuntan a una verdad central. La compasión, la gracia y el amor que encarna Jesús trascendieron los límites de la edad y marcaron a quienes lo rodearon de un modo indeleble. También podemos aprender algo para la vida cotidiana. La mayoría de estas historias resaltan la ternura y la misericordia que impulsan los gestos milagrosos. Ya sea al devolver la vista, la salud o la vida, Jesús actúa, según estos textos, movido por la compasión ante el sufrimiento ajeno. En un mundo que a veces se endurece frente al dolor, recordar estas leyendas puede invitarnos a ser más sensibles y solidarios. Tal vez no podamos obrar prodigios,
pero sí podemos inspirarnos en la empatía que se atribuye a un niño que, al ver la pena de los demás, no duda en actuar. Por otro lado, algunos episodios reflejan un Jesús que también corrige las injusticias, como cuando seca las piscinas que han sido destruidas por la malicia de otros niños, o cuando impide que el veneno de una serpiente se cobre la vida de un amigo. Ese sentido de justicia no implica crueldad, sino la necesidad de equilibrar aquello que ha sido dañado. Para muchos, esto ejemplifica cómo lo divino puede manifestarse tanto en la protección como en la rectificación de los actos injustos. La invitación final es la siguiente: abre tu mente a lo que estos relatos canónicos o apócrifos pueden enseñarnos. No se trata de sustituir la fe o la tradición que uno ya ha abrazado, sino de ampliar la visión sobre la figura de Jesús y reconocer la diversidad de testimonios que existieron en los orígenes del cristianismo. ¿Fueron todos inventos piadosos? ¿Poseen un núcleo histórico que se desdibujó en el tiempo? ¿O forman parte de la expresión genuina de comunidades que experimentaron algo único y quisieron compartirlo? Si deseas seguir explorando estas perspectivas, te animo a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones. Aquí profundizamos en historias menos conocidas, enigmas de la Biblia y fuentes antiguas que a menudo quedan relegadas a la curiosidad de unos pocos. Cada semana descubrirás narraciones y reflexiones que podrían llevarte a cuestionar lo que dabas por seguro y a encontrar un renovado asombro en la figura de Jesús. Gracias por acompañarnos hasta este punto. Comparte este video con quienes, como tú, aman sumergirse en relatos que combinan lo sagrado, lo histórico y lo misterioso. Recuerda, más allá de la aceptación o el recelo que nos despierten estos textos apócrifos, la esencia de Jesús, su mensaje de amor, compasión y reconciliación, permanece como una fuente inagotable de inspiración. Desde aquel niño divino que, según ciertos relatos, soplaba vida en pajarillos de barro, hasta el maestro que sanó enfermos y ofreció esperanza, hay un hilo conductor que invita a la humanidad a creer en algo más grande que el miedo y la desesperanza. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando los rincones menos transitados de la historia bíblica y sus distintas interpretaciones. Entre tanto, mantén el corazón abierto a la posibilidad de que haya historias que, aunque no estén en el canon, puedan enriquecerte o despertar en ti la curiosidad de buscar más. El viaje no termina aquí. Si en la niñez de Jesús hay tanto misterio, imagina cuántos más secretos se esconden en las múltiples facetas de su vida y legado. Suscríbete, comparte y recuerda, la fe y la historia pueden dialogar, desafiarnos y sobre todo inspirarnos a ser más humanos. Nos vemos pronto.